¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Maritza Chavarría. Hola, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues damos comienzo. Sí. En la primera pregunta. Al vivir en la divina voluntad, generamos en cada acto una vida divina que queda en el acto de Dios. ¿Qué diferencia hay entre esta vida divina y la vida divina de la criatura, ya que ambas contienen atributos y las obras de Dios? Bueno, Jesús nos dice que el ente supremo, o sea, el Dios mismo, está en un continuo acto de generar seres similares a Él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para decirlo así pronto, es un continuo estar manifestando todo lo que Él tiene en su interior. Esos atributos, felicidad, belleza, en fin. Como Dios es infinito, entonces no hay un límite para mostrar, sino será totalmente inacabable esta manifestación. Por lo tanto, necesita una cantidad de vidas de Él en donde vaya manifestando, poniendo sus atributos en cada una de estas vidas. Aparte, es la correspondencia que Él espera recibir de cada criatura y responde a aquello que dice que si nada más le pudiéramos dar lo espiritual, poco le podríamos dar. Y que por eso nos dio un cuerpo, para poder corresponderle en una medida mucho más amplia. Entonces, cada acto de nuestro ser, de nuestro cuerpo, emite, si está realizado bajo el dominio de la voluntad divina, emite toda una vida divina completa, pero con diferentes atributos. Por lo tanto, es ir engrandeciendo esa manifestación de Él en beneficio de todos los bienaventurados. Ahora, la vida divina que se está formando en cada persona es una vida, estas vidas le pertenecen a la criatura, pero no son de la criatura. O sea, el ejemplo es Adán. Adán, durante el tiempo que vivió en obediencia, todos sus actos generaron vidas divinas y esas vidas divinas le siguen perteneciendo, pero no es vida divina de él. Él, cuando llega al cielo, después de la resurrección de Jesús, o sea, él llega con vida humana, o sea, con lo que hizo de humano durante toda su vida, que tuvo que haberlo pagado o purificado en el purgatorio, que probablemente tuvo que pasar por ahí, pero le son dadas como pertenencias a aquellas vidas que hizo. Por eso es que Jesús, cuando Luisa le pregunta que qué santidad tendría Adán, él le dice que es el santo más santo porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer. O sea, tiene vidas divinas que le pertenecen, pero él en sí mismo no logró llegar al final de su vida con vida divina. No sé si esto responde, pero es lo que podríamos decir. O sea, que llega igual la vida divina que hizo la persona cuando llega al cielo, se incorpora ya al acto único. ¿Cómo? Bueno, hay dos cosas, los actos divinos y la vida divina.
yo genero actos divinos cuando estoy fundida en la divina voluntad, y entonces todos mis actos se convierten en divinos y voy generando actos vidas divinas. Pero aparte, adentro de mí se está desarrollando otra vida divina. Exacto, o sea, entonces, vamos transformando nuestra vida humana en vida divina. Entonces la pregunta era, ¿hay alguna diferencia entre atributos, entre lo que yo genero y lo que ya está? Son diferentes. Sí, son diferentes. Sea, es una manifestación diferente, pero la diferencia es que estas vidas del mis actos son vidas que no son vida propia, son pertenencias. ¿Sí? Y la que yo formo sería el ir transmutando mi vida humana en vida divina. ¿Sí se ya. ¿Se entiende? Sí, los actos que hago son como moneditas. Son cosas que me pertenecen. O sea, son vidas divinas que yo, ¿cómo podríamos decir? Generé junto con la divina voluntad en cada acto. Entonces son vidas que se están generando continuamente a través de los actos, pero que no son vida propia, sino son pertenencias. Yo puedo ir comprando lápices, puedo ir acumulando cosas, ¿sí? Que sería el ejemplo de las vidas divinas, pero no son vida mía, sino yo las generé y son propiedad mía. Y la otra es, estas mismas vidas sirven de alimento para ir formando la vida divina en mí. Pero si yo no vivo continuamente, si yo no hago una vida total, completa en la vida en la divina voluntad, no podré desarrollar la vida divina en mí. ¿Sí? Sí. Entonces, yo al morir tendré que recibir una purificación, tendré que purificarme de lo que llevo de humano para poder recibir como un agregado la vida divina, pero no por mérito mío. Pero estas me pertenecen, ¿sí? Y eso es lo que hace que Adán sea el santo más santo hasta el momento de Luisa. Entonces, creo que se entiende cuál es la diferencia. Uno son pertenencias o vidas que me pertenecen, pero no son vida mía, y otra es vida mía. Ok. Dice, doctor, por favor, ¿me podría indicar el volumen en el que Jesús le dice a Luisa que fueron 2 alientos los que infundió en Adán al crearlo? Yo entiendo que fue uno el aliento con que Jesús dotó a Adán con alma y sus potencias y con él mismo. Bueno, esa lectura está en el libro 14, la lectura 58. Vamos a leer ese fragmento para que quede claro, ¿no? Sí, es el numeral 2. Dice, hija mía, al crear al primer hombre, daba al principio a la creación del género humano, y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma, y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Si nos fijamos, permíteme, si nos fijamos, aquí lo está como puntualizando, ¿no? En el primer aliento crea la parte espiritual del hombre, que es el alma, el espíritu y las 3 potencias del alma. Eso es para darle vida. Pero luego tiene que infundirse él, y es lo que dice, con otro aliento, un segundo aliento me infundí yo en el hombre. O sea que son dos alientos. ¿Sí? Hasta ahí. Sí. Okay. Y aquí hay otra también que dice, no entiendo cuando dice que lo que hacemos en nuestra voluntad es malo, así sean buenas obras. Es lo que han hecho los santos, ¿no? Solo que se es bueno viviendo en la divina voluntad.
entonces toda mi vida hasta ahora ha sido vivida en gracia. Bueno, yo creo que la parte final es, bueno, vamos a decirlo. Todos nuestros actos tenían una finalidad, que acabamos de hablar de los actos convertidos en vidas divinas. O sea, Dios quería que en cada acto de nuestro se generara una vida divina de Él. Como esto no se pudo lograr por la desobediencia de Adán y ya no tenemos la parte principal para lograr hacer lo que era la divina voluntad, entonces nuestros actos no están generando estas vidas divinas. Por lo tanto, pueden ser actos buenos, sí, y actos santos, sí, actos de obediencia total a la voluntad de Dios, sí, pero como no existe la divina voluntad como vida en esa persona, no pudo desarrollar, no pudo generar una vida divina en cada acto. Ahora, esos actos no pudieron llevarse a cabo en la finalidad que Dios quería, no por culpa de la persona, o sea, no por culpa del santo, sino porque no había sido revelado esta parte. Por lo tanto, no tenían el conocimiento de esa unión, de esa fusión de vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Entonces Dios les toma como perfectos sus actos. Dios lo ve totalmente congruente con lo que Él pedía hasta ese momento, pero no desarrollaron la vida divina. Ahora llega el momento en que Dios decide volver a darnos la oportunidad de tener su voluntad divina, y ahora sí, si nosotros queremos, podemos unirnos a ella para desarrollar estas vidas divinas. Las dos son el cumplimiento de lo que Dios desea de cada uno. Debemos recordar que Dios no puede pedirle a alguien algo que no conoce. Entonces, forzosamente, los santos y las gentes que hicieron actos buenos antes de esta revelación son tomados como actos perfectos, ¿sí? No hay una diferencia. La única diferencia es que no generaron vida divina. Bueno, entonces no leemos esta. La 24:8. Que los actos son pecado. Los actos se No, por eso. Si entendemos esta parte, entonces Cristo, Jesús, tuvo que venir a rehacer los actos de toda la familia humana. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo que venir y poner en cada acto de cada individuo una vida divina que él deseaba recibir, o sea, como correspondencia, como amor, en fin. Por lo tanto, Jesús tuvo que sufrir penas aún por los actos santos. Pero, vuelvo a repetir, no se le toman en cuenta a la persona como actos malos, como actos pecaminosos, porque no lo conocía, no lo sabía. Sin embargo, para Jesús, definitivamente fueron actos que tuvo que rehacer y que tuvo que pagar por medio de sufrimiento. Hay una lectura, unas 2-3 líneas que quisiera que leyéramos, que están en el libro 24, la lectura 8. Si nos haces favor. Sí, claro, en el numeral 6. Hija mía, el mal es grande, mi voluntad es luz y la humana es tinieblas. La mía es santidad y el querer humano es pecado. El querer humano es pecado. O sea, el acto humano, el querer es el acto. Entonces, el acto humano es pecado.
por no haber cumplido la finalidad para la que habían sido creados. Ahora, vuelvo a repetirlo, o sea, como por enésima vez, simplemente no se le toma en cuenta a la persona como un pecado porque no conocía cuál era la finalidad de ese acto. ¿Sí? Entonces ya. ¿Ya? Los que no tenemos aún la vida divina, ¿es diferente que le digamos te amo? Bueno, un te amo dicho en la divina voluntad es un te amo que se extiende en toda la eternidad, un te amo que lleva el amor divino, o sea, desde la criatura, de amar a Dios con amor divino, que lleva todos los bienes, todos los actos, todos los atributos de Dios y que le da la gloria, el amor, la adoración, todo lo que Dios quiere recibir. Es un acto completo. Si yo le digo te amo desde mi voluntad, es un acto finito que lo puedo dar con toda la intención, con toda la entrega que puedo, pero desde la voluntad humana. Por lo tanto, no sería un acto completo, no sería un acto que satisfaga lo que Dios quiere recibir en cada te amo. Okay. Otra pregunta. ¿Puede uno que está en la divina voluntad hacer indulgencia plenaria? ¿Puede uno? Bueno, la Iglesia nos da la facilidad de poder ganar indulgencias plenarias. O sea, y esto no es de ahora, sino tiene ya mucho tiempo y no es necesario el vivir en la divina voluntad para poderla ganar. Así que siguiendo las instrucciones, todos los lineamientos que la Iglesia nos da, se ganan indulgencias plenarias, que puede ser personal o se puede aplicar a alguna persona en particular. Este es un comentario. Dice, queda claro que el alma víctima sí puede luchar con la justicia, porque ésta puede desahogarse en aquella. Uh-huh. Pero no así en quien hace vida en la divina voluntad, porque su voluntad está unida a ella y de ningún modo debe separarse. No entendí. Porque el alma que vive en la divina voluntad es el alma que cumple el victimado completo. O sea, es una crucifixión total, porque es poner un clavo en cada acto que la criatura hace. O sea, no dándole vida a los atributos, a las pertenencias del ser humano en el acto, y donde la voluntad humana llama a la voluntad divina para poner sus atributos en cada acto de la voluntad humana. Entonces es un victimado completo. No veo por qué dice que no en la voluntad divina, sino es al contrario. Ok, gracias. La privación de Jesús es también un sufrimiento como alma víctima. Bueno, la privación de Jesús, en realidad, para que sea efectiva, para que realmente tengamos ese sufrimiento por esa privación, por ese alejamiento, o sea, deberíamos de tener dos cosas. Primero, haberlo conocido. Si no lo conocemos, no puedo estar privado de él. Y segundo, haber interiorizado en la vida de él para sentir realmente la ausencia de esa vida divina en nosotros. ¿Lo puedo ofrecer como víctima? Sí, o sea, lo podemos ofrecer. Y si no habría ninguna diferencia en decir que te ofrezco esta privación como un sufrimiento que se puede unir al sufrimiento tuyo
en la cruz cuando, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Así que es totalmente factible lo que dice. Jesús en naturaleza divina es la misma divina voluntad. Uh-huh. La divina voluntad no solo es el motor de Dios, sino el que contiene sus obras, sus actos. Uh-huh. Entonces mi duda es, Jesús, es decir, ¿la divina voluntad mueve el Espíritu Santo para que nos comunique las obras de la creación, redención y santificación? ¿O cómo va la cosa? La divina voluntad es el motor de todas las acciones de Dios. Por lo tanto, la divina voluntad mueve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, si la divina voluntad no se mueve, no pone el acto, el Padre no crea, el Hijo no redime, el Espíritu Santo no santifica, porque el primer movimiento tiene que ser forzosamente de la divina voluntad. Si la voluntad es el almacén, ¿dónde queda la memoria? ¿Dónde queda la memoria? Ay, bueno, No me acuerdo, dígale. No me acuerdo. Una cosa es entender que la voluntad contiene todos nuestros actos. Y yo creo que es relativamente sencillo. Si nos quitamos un poquito tanto pensamiento, ¿cómo diríamos? ¿Escrupuloso? Escrupuloso o quererlo meter en la razón, en el razonamiento. Entonces podremos entender que lo que somos el día de hoy, o sea, lo que yo soy el día de hoy, es el conjunto de todos los actos de mi vida. O sea, no puedo decir que mis actos ya se fueron de mí, no, los traigo cargando conmigo. Eso es en desarrollo tanto físico, mental, emocional, porque todas mis actitudes las he ido formando a través de mi vida. Por lo tanto, lo traigo todo en mí. Una cosa es la memoria como una potencia del alma que sirve para recordar las cosas más, ¿cómo diríamos?, más importantes para nosotros. Hay personas que tienen una memoria muy buena, muy privilegiada, que recuerdan muchas cosas, pero debemos entender que eso es lo que el cerebro contiene. ¿Sí? Si el cerebro no tuviera conexiones, no tuviera determinado tipo de reacciones químicas, eléctricas. No sé cómo decirlo. Lo voy a comparar a una instalación eléctrica. Una instalación eléctrica me sirve para conectar diferentes aparatos, diferentes focos, y yo puedo dirigir esa corriente hacia determinado tipo de aparato. Si no tengo el aparato necesario, eso no lo puedo recordar. ¿Sí se entiende? Sí. Puedo recordar todo lo que está conectado a esto. Esa sería la memoria. Pero, ¿quién está dirigiendo eso? Aquí entramos en un gran dilema, y un dilema con lo que conocemos a partir de la ciencia, de la medicina, de todo, porque para el mundo, para el científico, nuestra mente, nuestros recuerdos, todo está basado en un órgano que se llama cerebro. Para nosotros, lo que debemos entender es lo que Jesús nos dice, que el cerebro es un simple mecanismo del alma para manifestar sus acciones. Igual que nuestro cuerpo. Jesús dice, no es la boca la que habla, es la voluntad la que habla. No es el pie el que camina, es la voluntad la que motiva el movimiento para caminar. Y así por el estilo. Por lo tanto, o sea, el cerebro nos sirve como un almacén de lo consciente.
Lo inconsciente, lo que no está dentro de estas conexiones, bueno, eso no lo recuerdo, pero no puedo decir que no lo tengo. ¿Sí? Podríamos nosotros pensar que no tenemos nuestro aprendizaje de caminar. Sí, lo tenemos. Por eso, pero podríamos pensar que no lo tengo. No podría caminar. ¿Como el 100 pies? Como el 100 pies, exactamente. Pero sí se entiende, ¿no? Si yo hubiera perdido mis actos, por ejemplo, mis reflejos, o sea, si no los hubiera entrenado, si no los hubiera puesto en marcha, ¿los podría tener ahorita? No. Es el desarrollo de todos mis actos, es lo que yo soy el día de hoy, en cuanto a mi funcionamiento exterior. Bueno. Ese bueno me sonó así, bueno. Es que estaba pensando en algún ejemplo, pero a lo mejor resulta absurdo, mejor pongo punto. Vamos a seguir con la... Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre amar y glorificar al Señor en la divina voluntad? Bueno, yo diría que es prácticamente lo mismo. Cuando damos gloria a Dios, es cuando la criatura lleva a cabo la finalidad que Dios tiene para ella. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad que Dios tiene para nosotros? El unirnos a su voluntad para recibir todo lo que ella quiere darnos, que es prácticamente todos los atributos divinos, para poderlo amar. Por lo tanto, si yo amo a Dios, pero lo amo en verdad, estamos cumpliendo la finalidad y por lo tanto le estamos dando gloria. Todos los santos, todas las personas que han cumplido la voluntad de Dios, aunque sea nada más en el punto de la obediencia, ¿están glorificando a Dios? ¿Están dándole gloria? Sí, porque es hasta donde conocían. Ahora, en la divina voluntad hay un salto más. Ahora no solo es cumplir la voluntad de Dios, sino es poseerla, es vivir en ella, de ella, y unificar nuestra vida con la vida de ella. Okay. El demonio puede utilizar la materia de la creación para perjudicar a las personas. Yo creo que es una pregunta que en lo personal, o sea, no tengo elementos como para poder decir sí o no. Sin embargo, o sea, podemos conjeturar un poco y decir que el demonio, como un ser espiritual, puede tener poder de usar la materia, sí, pero no tiene el poder de conservar. La Virgen, no recuerdo si es en Padre Gobi, creo que sí, dice que todo este fenómeno de los ovnis son demonios. Y eso nos quedaría muy claro lo que dijo al principio, porque no se pueden conservar, no se han podido demostrar. Hay supuestamente avistamientos, cosas que no son tangibles. Se ha elaborado cantidad de pensamientos, pero algo real no tenemos. Entonces supongo que de alguna manera puede. A Padre Pío el demonio lo azotaba, o sea, el demonio lo golpeaba. Por lo tanto, está usando las cosas materiales para dañar. ¿Sí? También a Santa Teresa de Calcuta.
También le hacía daño. Entonces, podemos decir que sí, pero como una... No, quizás no sea una conjetura, sino algo que está basado en hechos, pero algo así tangible que yo pueda decir en este lugar está dicho, que yo conozca, no. ¿No lo podríamos comparar en el Antiguo Testamento con Job? Que Dios le permitió a Satanás perjudicar a Job, perdón. Podemos poner a Job como un ejemplo, sí. Ahí sí lo pudo perjudicar mediante las cosas creadas. Uh-huh. Bueno. Doctor, ¿nosotros concurrimos en la creación de nosotros mismos? ¿Ahí estuvimos? ¿Se acuerda? Pregunta muy rebuscada. Si la divina voluntad nos coloca en todos los momentos, en todos los actos de Dios, y nuestro ser, nuestra alma son creados por Dios, en ese momento yo puedo ponerme en ese instante, sí. Incluso puedo rehacer mis actos en el momento de ser creado. No sé si esto queda claro. ¿Qué pasa cuando Dios crea el alma? Crea un alma pura, limpia, sin ninguna mancha. La naturaleza humana está manchada. Entonces, cuando esa alma entra en aquella materia, adquiere la mancha de origen. Podríamos pensar que en ese momento yo puedo conscientemente ponerme y pedir perdón. En ese momento, pedir perdón a nombre de Adán, a nombre de todos los pecados del mundo, reparar, y estoy concurriendo al momento de mi creación y estoy concurriendo junto con Jesús en el momento que Él rehace toda mi vida. O sea que, digamos que sí. Interesante. ¿Mm? Muy interesante. Uh-huh. Listo. Al hablar de día, aurora, mediodía, debemos entender como entrando en esa luz de sus verdades. Creo que el ejemplo es muy claro. O sea, el alba es cuando apenas empieza a vislumbrarse un poco de luz. Esto sería el conocimiento, el momento que tenemos acceso al Evangelio, el momento que tenemos acceso a la Iglesia, a lo que la Iglesia nos está proponiendo. Y poco a poco, si este día continúa, bueno, voy entendiendo y voy interesándome en todos los documentos de la Iglesia, en lo que los apóstoles transmitieron, en toda la tradición que ha habido del conocimiento de Dios, y poco a poco ir aumentando, y eso va aumentando la luz, que sería como el ejemplo del sol, del día terrestre. El pleno mediodía, que sería el momento culminante de esta luz, sería ahora, podríamos ponerlo como la revelación de la divina voluntad. ¿Sí? Así que sí. Si Adán no se hubiera salido de la divina voluntad, ¿ninguna alma estaría condenada? No, o sea, aquí necesitamos entender que el hecho de que Adán se haya salido de la divina voluntad, lo que provoca es que el reino de esta divina voluntad no se estableció en la tierra. Por lo tanto, ningún ser humano podía haber entrado
porque no existía ese fundamento. Pero si Adán no hubiera pecado, el reino se hubiera establecido y todos hubiéramos nacido, o sea, podríamos decir, bueno, no podríamos, todos hubiéramos nacido inmaculados, porque no habría la mancha de origen, pero todos tendríamos una prueba. Y esa prueba es la que nos confirmaría en si tenemos o no tenemos acceso a ese reino que ya estaba fundado. Es como en el momento actual. Ese reino se funda actualmente en Luisa. Luisa es la primera de la estirpe común, o sea, de la familia humana nacida en mancha original, en adquirir este reino. Ahora, ya habiendo ella triunfado y habiendo ella servido para este establecimiento, todos tenemos la posibilidad de poder entrar. Pero es si quiero o no quiero. No es forzado. Por lo tanto, el conocimiento, que es lo que nos está transmitiendo ahora Luisa a través de este libro, o sea, es lo que me da la posibilidad de poder entrar a vivir en él. Si Adán hubiera pasado la prueba, todo hubiera seguido igual que ahorita. Estaría establecido, Adán sería el encargado de transmitir los conocimientos de la divina voluntad y todo aquel que lo hubiera seguido hubiera podido entrar. Pero también hubiera habido personas que dijeran no y personas que se negaran y que fueran contrarias a Dios. La siguiente es, ¿por qué una persona que vive en la divina voluntad no puede hacer milagros si Jesús vive en unidad con ella? Muy sencillo, porque Jesús no desea hacer milagros a través de esa persona, nada más. O sea, Jesús dice que los milagros fueron necesarios cuando Él estuvo aquí y todo este tiempo que ha pasado para reafirmar su enseñanza. Ahora nos dice que los milagros, o sea, son remedios. Y nos habla de que la divina voluntad, el vivir en la divina voluntad es el milagro de los milagros, porque es el lograr que una voluntad libre se decida vivir siempre en unión con la divina voluntad. Y aparte, no serán milagros de remedio, sino será un milagro preservativo, el milagro de no pecar por tener esta unión con la divina voluntad. Okay. Jesús, como verdadero hombre, ¿tuvo que fundir su voluntad humana con su voluntad divina? Sí. Espérame, porque la contestó muy rápido. El tiempo. ¿El tiempo inicia con la creación de Adán? El tiempo inicia con la creación del universo, de la materia, ¿eh? O sea, ¿cuándo? No sabemos. Pueden ser unos cuantos años o unos cuantos millones de años, no importa. Pero el Dios no vive en el tiempo. Por lo tanto, antes de la creación material, el tiempo no existía. Así que no es con Adán, sino es con la creación material. En el volumen 18-20, Jesús dice que la divina voluntad es la madre de todas las voluntades humanas. ¿También es madre de la voluntad humana de Jesús y de María? Claro. También la contesté rápido y ya terminamos. Bueno, terminamos, doctor. Terminamos, pues amigos, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos, como de costumbre, a Alejandra, gracias, doctor. a Maritza, Gracias. a Paris. Gracias, Maritza. Y a ustedes, amigos. Gracias, ¿sí? Paris. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, amigos. Buenas noches. Y agradecemos a quienes nos escribieron desde Uruguay, Querétaro, Monterrey, Colombia, Argentina, Jalisco, Tamaulipas, Michigan, Australia, Tlaxcala, Ecuador, Canadá y El Salvador. Gracias, amigos. Hasta la próxima.